Hola a todos, aquí Micaela retomando las grabaciones después del viaje. Espero que me hayan extrañado tanto como yo, aunque en realidad le habías dejado preparados videos que ya tenías listos. Por eso que van a cambiar, van a escuchar un cambio de voz, porque creo que la última vez que grabé estaba engripada. Pero bueno, retomamos. Hoy voy a colorear con Copic Markers este sello digital de Lazy Sunshine que se llama Rory Love Letters, que vale $4 y pueden comprarlo haciendo clic en los links que aparecen en la descripción del video o debajo, si están leyendo o viendo esto en mi blog, en los links que aparecen debajo. Les voy a hacer un poco de zoom y los dejo disfrutando de un avance rápido cómo se colorea con Copic Markers este sello digital. Nos vemos más adelante.
Ahora que ya tenemos a Rorik totalmente coloreada, voy a usar mi nueva guillotina Fiskar, que me la traje del viaje. Realmente la recomiendo, es alucinante, para transformar esto que era una tarjeta, o en realidad quería ser una tarjeta, en solamente un panel de 4 pulgadas y un cuarto por 4 pulgadas y un cuarto. Va a ser una tarjeta cuadrada. Ahora que ya tenemos el panel cuadrado, vamos a poner la craft sheet debajo porque vamos a usar un poco de tintas. Para eso voy a usar estas dos tintas de Studio Calico, Color Well Red y Deja Blue de Color Theory. Y este set de sellos de Simon Says Stamps, vamos a usar solamente esta tira con las líneas oblicuas que ya hemos usado en nuestro sello. La idea es hacer alrededor de toda la imagen, en el borde, unas líneas oblicuas rojas y azules como las del correo. Vamos a ver si queda bien, si sale, y luego vemos si lo dejamos o lo retiramos. Pero ya que estamos, probemos, ¿no? Entintamos primero el sello con la tinta roja que pusimos en la prensa Fiskars y alineamos con una de las líneas horizontales que están en la prensa para que luego sea más fácil poder también alinearlo con el borde del papel y así estamparlo siempre en de la misma forma. Faltaba un poco de tinta porque se corrió mientras acomodé la craft sheet, así que entintamos nuevamente y sellamos haciendo una presión bien fuerte y constante. Siempre vamos limpiando con este paño que se llama The Absorber. Ustedes pueden usar este que no deja pelitos, o pueden usar las toallitas húmedas que venden para los bebés. Yo las usaba antes, pero en realidad me dejaban los sellos como pequeños pelitos y preferí cambiar por este paño que realmente es absolutamente genial. Hacemos lo mismo, repetimos este estampado en los 4 laterales usando primero rojo. Ahora cambiamos a empezar a estampar en el azul, ya que tenemos todos los laterales estampados. Hasta ahora queda bien. Tengo miedo que con el azul quede un poco vibrante, veamos. Estampamos con el azul haciendo una presión constante y gracias a que el sello es transparente y la prensa Fiskars también, eso me permite ver dónde voy a estampar exactamente, entonces lo puedo ubicar entre las líneas rojas que ya tengo estampadas previamente. A mi gusto queda un poco vibrante, queda demasiado Superman el borde rojo y azul, ¿no? ¿Qué opinan? Pero bueno, terminémoslo para ver cómo queda todo completo y ahí decidimos. Mientras tanto, Flower, que está acá a mis pies debajo del escritorio, les mando un beso grande. Está feliz con sus 3 muñecos que le traje de una farmacia. No puede vivir sin ellos y no va a ningún lado sin los 3 muñecos a la vez. La frase que va a componer esta tarjeta va a ser de este set de sellos de Simon Says Stamps que se llama Handwritten Borders. Y voy a usar la que dice Hello para que sea una tarjeta simple, porque en realidad ya el dibujo y el color es demasiado complicado, o complejo en realidad, no complicado. Lo voy a estampar con Memento Taxito Black y voy a enmascarar de alguna manera a Rory y al borde para que el sellado de las frases sea en negro y solo por detrás de la imagen. Para eso uso un papel cualquiera, marco más o menos dónde tiene que estar alineada la línea que sale luego del hello. Para eso me ayuda haciendo una marquita con un lápiz para saber exactamente dónde tengo que alinearlo. Las patas de la prensa a veces mueven el papel de abajo, así que lo sostengo con un pedacito de washi tape y enmascaro también el borde que acabamos de estampar. Así cuando tengo todo enmascarado, ubico del sello exactamente donde lo quería, alineándolo con la rayita de lápiz. Y ahora hago lo mismo del otro lado. El hello quedó perfecto. Ahora vamos a hacerle unos rulitos que salgan del otro lado. Para eso vuelvo a marcar la altura a la que tiene que estar la línea en el papel que voy a usar de máscara y lo traspaso ahí. Lo sostengo con la washi tape y hago lo mismo enmascarando el otro borde. Cargo con Memento Taxito Black y estampamos. A mí me parece que el borde queda demasiado vibrante y no va mucho con la imagen. Pero hagámosle primero el fondo y después decidimos. Para eso voy a usar Copic Markers otra vez. Les acelero un poco el video para que no se haga muy largo. En la parte de arriba de la frase vamos a usar color R11 y por debajo un gris C1 para darle un fondo y C5 para un sombreado de su propia imagen. Ahora que ya está, acá les hago un zoom de cómo quedó. Vamos a hacer la base de la tarjeta
en papel de blanco Solar White de Nina de 110 libras. Lo vamos a cortar en la medida de 4 pulgadas y un cuarto para que nos dé una base de tarjeta cuadrada de 4 pulgadas y un cuarto por 4 pulgadas y un cuarto. Y como no me gusta el borde que va a tener, vamos a recortar el borde que estampamos alrededor de la imagen. Le vamos a quitar ese cuarto de pulgada de cada lado. Esta guillotina de Fiskars tiene un alambre por donde circula la guillotina en sí misma, o sea, el cortante, el filo. Entonces es mucho más fácil alinear exactamente por donde queremos que corte, porque se ve el filamento del alambre para ayudarnos a montarlo precisamente donde queremos. Cortamos los 4 laterales y queda mucho mejor, queda más como mi estilo de tarjetas. Ahora usamos el tablero para doblar tarjetas. Doblamos la tarjeta que acabamos, la base para la tarjeta que acabamos de hacer en la medida de 4 pulgadas y un cuarto, que es donde está el asterisco, y así generamos una base para tarjetas cuadradas. Nos ayudamos con el auxiliar que trae el mismo tablero para hacerlo. Aprovecho para poner mi sello personal en la parte de atrás, pero creo que lo puse en la parte de adelante, ¿no? Hace mucho que no filmo. Sí, bueno, al igual lo va a tapar la imagen. Menos mal, ¿no? Lo colocamos bien esta vez donde va. Y ahora usamos un poco de goma eva para darle un poco de dimensión a la imagen. La cortamos a la medida de 4 pulgadas aproximadamente. Nos ayudamos con la imagen para que entre perfectamente detrás. La pegamos con el Stamp Runner de pegamento. Acuérdense de aplicar el pegamento sobre la imagen y no sobre la goma eva, porque va a ser difícil. Luego redondeamos las esquinas con la Memory Keeper Corner Chomper. La de la imagen la vamos a recortar en la medida de un cuarto de pulgada y la de la base de la tarjeta en general en la medida de media pulgada. Volvemos a aplicar el Stamp Runner de pegamento en la base de la tarjeta y pegamos la imagen en el centro. Ahora vamos a usar esta lapicera de Wink of Stella color clear, que es un brillo transparente básicamente, para darle un poco de brillito a sus corazones y a las cartas que tiene en la bolsa. Por último, con este Copic Multiliner tamaño 0,5 vamos a hacerle toda una línea de pespuntes alrededor de toda la tarjeta. Y listo, esta es la tarjeta que tenía preparada para ustedes para hoy. Espero que les haya gustado, espero que les gusten las tarjetas que coloreo con Copic Markers ahora que tengo la certificación. Para saber más de todo esto, visítame en mi blog www.micaelaferrero.com. Si te gustó el video, dale click en me gusta, compartilo con tus amigos en las redes sociales y déjame un comentario. Y si querés comprar alguno de los materiales que usé para hacer esta tarjeta, hace clic en el carrito de compras que aparece en pantalla, que te vas a dirigir a mi blog donde están todos los links de cada producto. Igualmente también tenés los links en la descripción de este video. Gracias por ver el video hasta el final. Te dejo 2 links a los últimos 2 videos que fui subiendo. Suscríbete a mi canal de YouTube y nos vemos la próxima. Hasta luego.